Muy buenas noches. Entonces, empezamos con el tema que me toca el día de hoy. Y lo que vamos a tocar el tema es de base de datos no SQL o base de datos no relacionales. Ya, esto es un tema largo. Vamos a tratarlo de hacerlo lo más rápido posible. Ya, base de datos no SQL. Vamos a hablar un poco de su historia. Carlos Strozzi usó el término no SQL por los años 1998 para referirse a su clase de datos. En este caso, la base de datos, el Source dijera que no ofrecía interfaz SQL, pero sí seguía el modelo relacional. Strozzi sugiere que ya no en el actual movimiento no SQL salga completamente del modelo relacional, que debería, por tanto, haberse llamado no-real o algo similar a eso. Entonces, Eric Evans, un empleado de Rackspace, quiso organizando un evento discutir sobre la y distribuidas que garantizaban la empresa de ACID. Es decir, un atributo clave en las eran básicas. Luego, determinó que fueran relacionales, mientras que las bases de datos no SQL no lo son. El sistema de gestión de base de datos relacionales, que en sus siglas en inglés son RDBMS, ¿no? Bueno, ¿qué nos permite en este caso a nosotros usuarios? Bueno, a los usuarios poder acceder y manipular datos de tablas altamente estructuradas, ¿no? Es decir, que este es un modelo básico para sistemas de bases de datos como el MS SQL, el Server, IBM DB2, el Oracle y el MySQL. Pero con las bases de datos no SQL, en este caso la sintaxis de acceso a los datos puede ser diferente que entre una base. Vamos a hablar un poco de su acrónimo. El acrónimo no SQL corresponde a la frase Not Only SQL, aunque originalmente era no SQL. Este término hace referencia a cualquier sistema de gestión. A cualquier sistema de gestión de datos, que en este caso no sigue el modelo de base de datos relacionales y que no implica, que no aplica al lenguaje SQL para poder realizar sus consultas. El del 2009, en este caso ya les había indicado que era por el empleado Eric Evans,
cuando Johan Oscarsson quiso organizar dicho evento, para que de esa manera se discuta, ¿no?, sobre el tema de reintroducir en NoSQL. Y aquí dice, ¿no?, ¿qué es una base de datos no SQL? No SQL se refiere aquí a una base de datos no relacional o no SQL. De datos muy estructurados. O el Oracle, ¿no?, que conocemos o hemos oído. Las bases de datos no SQL están orientados a los documentos y de esa manera nos permiten que almacenar, es decir, guardar, y también poder recuperar datos en formatos que no sean tablas, ¿ya? Eso es en sí la diferencia entre los, entre los que son relacionales de los no relacionales. En este caso, el no relacional no presenta formatos contables. Algunas de las plataformas no SQL, que son varias, que más adelante vamos a verlas, y las más conocidas son MongoDB, Elasticsearch y Redis. Las aplicaciones modernas usan y generan tipos de datos complejos y que cambian, ¿no? Van cambiando el almacenamiento, ¿no? Aquí tenemos otra diferencia. Los que sí son relacionales no han sido diseñadas para este tipo de almacenamiento y recuperación de los datos. En cambio, las bases de datos no SQL son más flexibles y son más escalables. Más adelante vamos a estar viendo sobre lo que trata de flexibles. Pero también al trabajar, ¿no?, con esto que es una base de datos no SQL, o trabajar con una base de datos de este tipo, nosotros podemos también, ¿no?, agregar datos nuevos. En este caso, a diferencia de lo que sí es relacional, sin tener que definir los previos en el esquema de la base de datos. ¿Y qué permite esto? Este proceso nos permite, ¿no?, nos permite poderlo realizar rápidamente, en este caso, volúmenes grandes de datos que no tengan estructura, es decir, datos sin estructura, o también los semiestructurados, o los que sí realmente están estructurados. Pero también podemos decir que el esquema dinámico que tiene la base de datos no SQL, desarrollar y realizar iteraciones rápidas y también significativas. Todo esto, ¿en qué momento? Durante los que no se puede haber habido tiempo, ¿no?, durante la inactividad. Ahora, vamos a ver lo que es para que se utiliza no SQL. Que se utiliza datos no SQL, ¿no?, se utilizan de forma general, en este caso en aplicaciones web, y que sean en tiempo real y Big Data, ¿no?, data grande.
ya que sus principales ventajas son los que son elevados de niveles de escalabilidad y disponibilidad. Las bases de datos no SQL también son la opción preferida entre los desarrolladores. ¿No? Este tipo de datos no relacional es preferido por aquellos que desarrollan, por su rapidez de adaptación a los, en este caso a los requisitos y a lo que también está en constante cambio. Entonces las bases de datos que no, o las bases de datos no relacionales permiten almacenar estos datos de forma más intuitiva y también de una forma fácil, ¿no? Una manera fácil de entender, o también útiles, es decir, que no necesitas realizar tantas transformaciones cuando almacenan o recuperan datos, utilizando, ¿no?, las interfaces del API de NoSQL, ¿no? Las interfaces API de NoSQL. Además, ¿no? Además, estas bases de datos que no son relacionales pueden aprovechar al máximo la nube para evitar por completo el tiempo de inactividad. ¿Para qué nos puede servir también? También nos sirve para que una base de datos no relacional, en este caso, ¿no?, las estructurados, o en este caso de los que no se tiene ningún esquema o información predefinida. Ser empleada y también para que son estructurados. ¿Ya? Entonces, base de datos relacional, una, ambos, en este caso, para poder comprender, ¿no?, las noes, es importante saber cuál es la diferencia entre la base de datos relacional y los tipos de bases de datos relacionales, o sea, entre las que sí son relacionales y las que no son relacionales. En sí, entre una y no SQL. Las bases de datos relacional, SQLs, en este caso, vamos a ver, ¿qué hacen? Los datos de SQL que sí son relacionales se almacenan, en este caso, en objetos de bases de datos que son denominados tablas, es decir, que las relacionales se caracterizan más por usar tablas. Una tabla es una recopilación de entradas de datos
Y estos datos están relacionados y también consta de filas y columnas, así como hemos hecho en el MySQL. ¿Ven? Dentro de una tabla hemos recopilado información, pero primero hemos hecho, primero la tabla, luego las columnas, y en cada columna hemos ido ingresando datos, información, ¿no? Estas bases de datos necesitan definir el esquema por adelantado, que quiere decir que en este caso todas las columnas y sus tipos de datos asociados, se deben conocer, en este caso de antemano, o sea, conocerse bien. ¿Para qué? Para que en este caso las aplicaciones que se puedan escribir datos en la base de datos puedan también almacenar, ¿qué cosa? Información. Esta información que se va a enlazar con múltiples tablas. ¿Mediante qué? Mediante el uso de claves, en este caso las que son, ¿no? Las claves foráneas. ¿No ve? Creando así, de esta manera, una relación entre ellas, ¿no? Para que exista una relación entre tablas. Mediante el uso de claves. Ahora, una vez creando así una relación entre ellas, el caso más sencillo se utiliza una clave. ¿Para qué? Para poder recuperar una fila en específica, ¿no ve? ¿Para qué? Para que se pueda examinar o modificar o realizar algún tipo de cambio. Esa sería en cuanto a las bases de datos relacionadas, que son la SQL. Ahora estamos en no relacional, no SQL en pocas palabras, ¿no? A contrario de las SQL, la no SQL en las bases de datos, su información, es decir, los datos, se pueden almacenar, pero en esta ocasión sin definir el esquema, sin definir el esquema por adelantado. En cambio, en la SQL se debería sí definir el esquema y al inicio, ¿no? Lo que significa es que la capacidad de avanzar e iterar rápidamente y definiendo el modelo de datos sobre la marcha. Este caso puede ser adecuado para ¿qué? Para que los requisitos de negocios específicos estén ya basadas en gráficos. Estos gráficos estén orientados a columnas y también estén orientados a documentos o como un almacén de clave valor. Eso es una de base de datos clave valor. Vamos a estarlo viendo más adelante, ¿ya? Como les iba diciendo, son orientados no a columnas y orientadas a documentos como un almacén. También, ¿no? Comentarles que hace poco las bases de datos relacionales, ¿no? Las que son SQLs, eran los modelos más utilizados. Estos modelos eran más utilizados, la SQL. Aún siguen, ¿no? Siguen estando muy presentes en muchos negocios. Siguen usando este tipo de datos. Sin embargo, ¿no? La no SQL bueno, en este caso es la variedad y la velocidad y el volumen de los datos a los que se accede hoy en día. Y estos negocios requieren de este tipo de características, a diferencia de las que son SQL, ¿no? La no SQL
tiene variedad, tiene velocidad y volumen de los datos en los que el usuario puede acceder hoy en día. En este caso, a veces no requieren una base de datos muy diferente para complementar la base de datos que son relacionales. Pero al ver esta situación, han visto que era necesario impulsar la adopción en algunas áreas de las bases de datos que no son, bueno, bases de datos no SQL, las no relacionales, que también se conocen como base de datos no relacionales, ¿no ve? Debido a que a su escalabilidad, como eso es una característica, escalabilidad horizontal y rápida. Las bases de datos no relacionales, es decir, las no SQLs, pueden hacer frente a un tráfico elevado, lo que también las hace altamente adaptables. Las no SQLs en sí, en pocas palabras, son adaptables a cualquier situación. Aquí vamos a ver las diferencias gráficas. En la mano izquierda, bueno, en el lado izquierda de su pantalla, ven una imagen con gráficos sobre lo que es una SQL relacional y lo que es una SQL no relacional, es decir, no SQL. Y vemos una tabla, lo que se caracteriza la base de datos relacionales, ¿no? Y en el lado derecho de esta imagen las vemos con grafos, como habíamos dicho, ¿no? Hace un momento, que toda la información se produce en documentos, ¿no? En documentos. Y aquí se caracteriza por sus tablas y la ola que es la analítica. Ahora aquí, SQL versus no SQL. La SQL, que significa relacional, ¿no? Y vemos una imagen, una base de datos con tablas, como aquí. La SQL es relacional y se caracteriza por tablas. En cambio, la no relacional no se caracteriza por tablas, más por documentos. Luego dice, ¿no? La SQL, en cambio, como ya les había indicado, está basada en tablas. En cambio, la no SQL está basada en documentos. Pero al ver, ¿no? La SQL nos dice, ¿no? Que mantiene una estructura definida. O sea, esa estructura ya se define al inicio, ¿no ve? Previamente en el diseño. Ya se define la estructura al realizar el diseño. En cambio, las no SQLs, su estructura puede ser dinámica, que quiere decir para bases orientadas a documentos. Pero vamos a hablar de lo que es un poco de diseño. En la SQL se diseñan para tener menor redundancia de datos posible, ¿no? Para que no se vayan repitiendo los datos. Pero, sin embargo, permite tener redundancia y datos repetidos mucho mejor. Es decir, que estos datos sirven en el caso de la no SQL. Y en cuanto a las aplicaciones SQL, que requieren, ¿no? Las aplicaciones que requieren datos consistentes, es decir, datos consistentes, sin dar posibilidad al error. O sea, no debe mostrar ni indicar error.
Por ejemplo, tenemos ahí los datos financieros, tienen que ser exactos. Mientras que para las aplicaciones de las no SQL, en cuanto a la escalabilidad de la de horizontal, que permite hacer, o que quiere, nos permite agregar más servidores. ¿No? Sus diferencias, no sé, el documento y por los grafos. En cambio, la SQL por sus tablas y la la base de datos, las bases de datos no SQL están optimizadas en muchísimo horizontal y un desarrollo ágil. Y aquí vamos a ver algunas principales características. Tenemos como primera característica estructuras de datos flexibles. Una característica. Luego tenemos lo que ya habíamos tocado hace un momento, que es escalabilidad horizontal. Punto tenemos lo que es gestión para grandes volúmenes de datos, es decir, su arquitectura distribuida, que permite en este caso poder gestionar grandes cantidades de datos. Y otra característica, que es de mayor rendimiento, velocidad y escalabilidad. Ahora aquí vamos a ver lo que son los tipos de bases de datos no SQL. ¿Qué tipos de bases de datos no SQL? A ver. Existen diferentes tipos, ¿no? Ya lo estaba haciendo. En función al método que emplean para almacenar la información. Entre ellos tenemos lo que es clave valor, ¿no? Que hacia un inicio de clase lo habíamos mencionado. Clave valor, también tenemos lo que son documentos, gráficos y en memoria. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, a qué se refiere. Aquí tenemos lo que es las dos primeras. Las que es clave valor y el tipo de documentos. Clave valor. Las bases de datos clave valor es un tipo de base de datos no relacional, no SQL, que emplea en este caso el paradigma clave valor, que quiere decir que es una forma de almacenar datos pensando que más adelante se va a poder editar, recuperar y eliminar todo tipo de información. Es un paradigma de clave valor. Es decir, ¿no? Que se trata de bases de datos no relacionales que almacenan de dicha información en base
a pares de clave-valor. Sirve como un identificador, ¿no? El clave-valor sirve como un identificador y único. Para cada una de estas se le aplica un valor. Son especialmente usadas a la hora de almacenar datos de juegos, aplicaciones o aparatos que vayan funcionando mediante el Internet, ¿no? Entonces son aplicaciones que funcionan cuando hay una conexión a Internet. Ahora vemos lo que son documentos. Eso es un tipo de base de datos, no SQL, una base de datos de documentos, ¿no? Es un tipo de dato no relacional que ha sido diseñada para almacenar y consultar datos, como documentos de tipo JSON, las bases de datos de documentos, que en este caso a los propios desarrolladores, como también el almacenamiento y la consulta en una base de datos, en este caso mediante el mismo formato de modelo, que en este caso es documentos. ¿Cuál es la educación, no? ¿A qué me refiero? Como ya he dicho, que es una base de datos no relacional basada en documentos. La información se representa como, en este caso, como objetos, documentos, que ya se estaba diciendo, ¿no? Documentos JSON, pero su principal ventaja de este tipo de base de datos es que los documentos son de naturaleza flexible y que también son semi-estructurados, ¿no? Y que también tienen una jerarquía, lo que facilita este tipo de base de datos, en este caso a los desarrolladores, son las tareas de almacenamiento, gestión y consulta de datos, ya que es un modelo, ¿no? Es un modelo usado habitualmente en sistemas de administración, en este caso de contenidos, o para poder gestionar perfiles de usuarios, ¿no? Ahora aquí tenemos los otros dos, que son tipo base de datos gráficos y tipo de base de datos en memoria. Empezamos con los gráficos. Los gráficos de datos, es decir, de gráficos, usan nodos para poder almacenar entidades de datos y bordes para almacenar relaciones entre entidades. Pero un borde, ¿no? Siempre tiene un nodo de inicio, un nodo final. Un borde siempre tiene un nodo de inicio y un nodo final. Pero también un tipo y una dirección que puede y debe escribir las relaciones principales y secundarias. En este caso, las acciones que tomen la propiedad y cosas similares no deben tener un límite para la cantidad y el tiempo de relaciones que un nodo puede tener. No hay un límite ni un nodo que pueda tener. ¿A qué se refiere eso? A que las bases de datos no relacionales que están basadas en gráficos están pensadas, ¿no? Para crear relaciones, como les estaba diciendo hace un momento, y de esta manera poder navegar por ellas. Estas entidades de datos que almacenan mediante nodos y bordes son los que van a crear relaciones entre entidades, en este caso, con mucha frecuencia. Estas bases de datos gráficas se emplean en redes sociales, en sistemas de detección o prevención de fraudes o sistemas de recomendaciones, ¿no? Ahí tenemos en redes sociales TikTok, Facebook y tantas que hay, Instagram y demás. Ahora vemos lo que es en memoria. Este tipo de base de datos son tipos de almacenes de datos en memoria que están diseñados para permitir tiempos
de respuesta, ya sean respuestas mínimas, al eliminar la necesidad de acceder a los discos. ¿No? Ya no va a haber la necesidad de acceder a los discos. Y va a estar en la memoria. ¿Debido a qué? A que todos los datos se vayan y se almacenen y se administren, ¿no? O sea que si se almacenan y se administran exclusivamente en la memoria principal, las bases de datos no SQL que están en memoria corren el riesgo de perder datos, en este caso, ante una falla del proceso o del servidor. Las bases de datos en memoria pueden conservar los datos en los discos almacenados y que cada operación, en este caso de un registro, y tomando información o que es registros instantáneos. ¿A qué se refiere? Que son bases de datos no relacionales que están diseñadas para ofrecer respuestas en milisegundos, es decir, en lo más corto posible. Por eso que dan respuestas en milisegundos. Y soportar, en este caso, grandes picos de tráfico. Si hay bastante información que está en el tráfico, no va a haber ningún problema. Ya ven, aquí les puedo dar un ejemplo donde hay una base de datos en memoria que son empleadas en tablas de calificaciones y de juegos, o también puede ser un ejemplo en herramientas para hacer análisis en tiempo real. Aquí tenemos las bases de datos o no relacionales, es decir, las plataformas y aplicaciones que no son relacionales y que son más conocidas. En este caso, vamos a ver lo que es el MongoDB. Esta aplicación lo vamos a ver en la siguiente clase haciendo una práctica. Vamos a hacer una práctica. Vamos a descargar todos lo que es esta plataforma para poder realizar los ejercicios y práctica. Aquí vamos a hablar un poco de quién ha desarrollado última actualización y su licencia de MongoDB. ¿Ya? MongoDB es una base de datos no relacional de código abierto y que es no SQL, ¿verdad? Que está orientada en este caso a documentos, como ya habíamos repetido, se caracterizan por dar información en formato de documento. El MongoDB ofrece una suite integrada de servicios, ¿ya? Cloud de bases de datos, así como soporte comercial. Se suele usar ¿para qué? Para almacenar grandes volúmenes de datos, ¿no? Como ya habíamos dicho, mucha información, volúmenes y volúmenes de datos. ¿Quién desarrolló? Fue MongoDB Inc. La última actualización de MongoDB es la perdón, ya, es la licencia de, bueno, la última actualización es la 6.0.1. La licencia de MongoDB es pública por el lado del servidor. Y como pueden ver aquí, esta es la imagen, bueno, una de sus tantas imágenes que caracteriza a MongoDB. Luego aquí tenemos a los que son
ya no es MongoDB, sino ya sería otra de las plataformas que es Redis, ¿no? Otra base de datos no relacional y que también está entre las más usadas. La que primero está, y es más conocida, es MongoDB y la más usada. Luego viene Redis. Bueno, Redis es una abreviatura de Remote Dictionary Server, que quiere decir que es un sistema de gestión de base de datos, que también es de código abierto en SQL y de clave valor. ¿Quién es el desarrollador? En este caso es Redis. ¿Quién es el autor original? Salvatore Sanfilippo. La última actualización de Redis es Redis 7.0.7. La licencia de Redis es base de datos de 3 cláusulas. Y aquí está la imagen o logotipo de Redis. Ahora vamos a seguir hablando sobre los bases de datos, plataformas, en este caso, ¿no? Plataformas y aplicaciones no SQL, que no son relacionales. Aquí tenemos otra, que es la Big Tabla. Es un sistema de gestión de base de datos completamente gestionado. En este caso, de clave valor y tabular. Ya, está diseñado, en este caso, para grandes cargas de trabajo, que pueden ser cargas de trabajo que sean analíticas y operativas. Forma parte del portfolio de Google Cloud. Y como tal, ¿no? Se utiliza en muchas de las aplicaciones de Google, como Google Analytics y Google Maps, o también, como todos conocen, la Gmail. El desarrollador de Big Tabla es Bigtable, ¿no? Es Google, que se lanzó a inicios del 2005. Esos fueron, bueno, el 2005 fue su inicio de Bigtable. Y la licencia de Bigtable es propietaria. Y aquí tenemos lo que es una de sus imágenes de esta plataforma, Bigtable. Luego tenemos aquí lo que es otro tipo de plataforma, no que se llama Amazon. Todos conocemos es Amazon. Sus inicios de lanzamiento de DynamoDB fueron por los años 2012. Y en cuanto a su licencia de DynamoDB, también es propietaria. Como pueden ver, ahí tenemos lo que es la imagen, logotipo de DynamoDB. Y tenemos otras que también son muy conocidas, la que es Cassandra, ¿no? Es otro tipo de aplicación, plataforma no SQL, no relacional. Cassandra o Apache Cassandra, ¿no? Puede ser nombrada de esas dos maneras. Es una base de datos gratuito, de código abierto y también tabular y modelado a partir de Bigtable. En este caso está diseñado para soportar, al igual que MongoDB, grandes volúmenes de datos
y que se pueda garantizar alta disponibilidad, en este caso sin puntos únicos de fallo. Inicialmente no se desarrolló para impulsar la búsqueda en la bandeja de entrada de Facebook, ¿ya? Pero el desarrollador quien hizo esto es bueno, en este caso el desarrollador es Apache Software Foundation, ¿no? Quien ha desarrollado esta aplicación. Y los autores originales de Cassandra son Avinash Lakshman y Prashant Malik, mientras que trabajaban en Facebook. Esta aplicación lo han creado mientras estas personas trabajaban en Facebook. La última actualización fue de Cassandra, ¿no? La última actualización es la 4.1.0. Y en cuanto a su licencia de Cassandra es Apache 2.0. Y ahí vemos, ¿no? Lo que es la imagen. Perdón, desarrollar. De base. O también Apache HBase. Este es un sistema de gestión de datos tabular, de código abierto, igual que Cassandra. Es pensada para poder tolerar y también de almacenar de datos dispersos. HBase forma parte del proyecto Hadoop de Apache. Desarrolladores de Apache Software Foundation, y el autor original es Powestead. La última actualización de HBase es la 2.4.14. Quien tiene la licencia de HBase es licencia Apache 2.0. Y a su lado derecho ven lo que caracteriza a esta aplicación. Un delfín. Seguiré. Aquí tenemos a otro base de datos NoSQL, que se llama Elasticsearch. Elasticsearch es un motor de analíticas y busca retro, que está basado en la librería Lucene. Elasticsearch es decir, bueno, es un sucesor de un motor de búsqueda que anteriormente fue llamado Compass, también diseñada por Shai Baron. ¿Ya? El desarrollador de Elasticsearch es ElasticNVM. El autor original es Shai Baron, ¿no? Es la 8.5.0. Licencias de Elasticsearch. En sí es una licencia dual bajo la licencia Elastic y licencia pública del lado del servidor. Por eso que es Elasticsearch. Ya ahí podemos ver ahí una imagen, un logotipo de la plataforma. Y continuando tenemos lo que es otro tipo de base de datos no SQL, que se llama CouchDB o Apache CouchDB. Es una base de datos, como al igual que otras anteriormente, que son de clave valor, también de código abierto. Y está optimizado para
usar en dispositivos móviles, gracias a sus capacidades de sincronización y replicación, que permite trabajar fuera de línea, mientras la conexión de red no esté disponible, ¿no? Y en cuanto al desarrollador, es Apache Software Foundation. Los autores originales son varios: Damian Katz, Jan Lennart, Naomi Slater, Christopher Lenz, Chris Anderson, Paul Davis, Adam Kokolowski, Jason Davis, Benoit Chesnau, Philip Manana y Robert Newsom. La última actualización de CouchDB fue la 3.2.2. Y la licencia de CouchDB es licencia Apache 2.2. Como pueden ver, ahí está una imagen, un diseño, ¿no?, sobre la aplicación que caracteriza CouchDB. Y hay muchas otras más, ¿no?, de este tipo de base de datos no relacionales. Vamos a ver una más, la que es Infinity Graph, ¿no? Gráficos infinitos. Es una base de datos que está orientado a grafos, que es multiplataforma y es escalable, que está habilitado para la nube. Está pensado para poder soportar un rendimiento alto y optimizado para grandes conjuntos de datos, ¿no? Para si existe una redundancia de datos, es óptimo para este caso. En este caso, altamente es que están conectadas y complejos. El desarrolladores Objective-BT y licencia de Infinity Graph es propietario. Y ahí podemos ver el diseño de su imagen o logotipo. Y ya por último, en cuanto a lo que es base de datos no SQL, no relacionales, tenemos a lo que es SOAP Object Database. SOAP Object Database, o abreviado SUDB, ¿no? Es decir, SUDB es un sistema de gestión de base de datos que está orientada a objetos. En este caso, diseñada para poder almacenar objetos de Python, que sea de modo transparente y persistente. Aunque también no está incluido en el servidor de la aplicación web de SUB. También se puede usar de una forma independiente. Hablemos del desarrollador. Super Foundation. Última actualización de Super es el SUDB 5.6.0. Licencia de Super es pública. Y aquí al lado pueden ver, ¿no?, ya en conjunto de todas las bases de datos no relacionales que les iba mencionando. Las más conocidas son MongoDB, Cassandra, Redis, CouchDB. Aquí tenemos un momentito. Aquí tenemos una comparación mucho más rápida entre las bases de datos no SQL que les acabo de mencionar. Ahí tenemos el nombre de la base de datos no SQL, el tipo, ya la licencia que habíamos hablado,
y escrito en programas. MongoDB, no, una base de datos, no es todo del lado del servidor. Escrito en JavaScript y Python. Luego tenemos a lo que es Redis. Es del tipo base de datos clave-valor. Licencia de DB, base de datos de 3 cláusulas, escrito en C. Y el ObjectDB es del tipo base de datos que está orientado a objetos. Y la licencia es propietaria, escrita en Java. El Bigtable es del tipo base de datos tabular y también de clave-valor como Redis. Su licencia es propietaria. Está escrito en C++, en Go, en Java, en Python y Ruby. También tenemos la DynamoDB. Es una base de datos de clave-valor igual a la anterior y también es documental, ¿no? Su licencia es propietaria. Está escrito en Java. Cassandra, otro tipo de base de datos no relacional, es base de datos tabular. Y la licencia es Apache 2.0 y que está escrito en el lenguaje de programación Java. Luego tenemos lo que es HBase, que es de base tabular, igual que Cassandra. Con licencia Apache 2.0 y también escrito en Java. La Elasticsearch, base de datos documental, al igual que MongoDB, es una licencia dual, ¿no? Bajo la licencia nivel 2, que es licencia Elastic y licencia pública del lado del servidor, la cual también está escrito en lenguaje Java. El CouchDB, las bases de datos de clave-valor, licencia Apache 2.0, y esta está escrita en C, C++, Erlang y JavaScript. Luego tenemos al Infinite Graph, que está, que es del tipo base de datos en grafo, licencia propietaria, escrito en C++ y Java. SUPE Object Database, ¿no? Base de datos que está orientada a objetos. Y con una licencia pública de SUPE. Está escrita en el lenguaje de Python. Aquí no tenemos una breve comparación de esas aplicaciones no relacionadas. Ahora aquí no. Cuando elegir una base de datos no SQL. Dado, en este caso, las empresas y las organizaciones que necesitan innovar con rapidez, la clave es su objetivo para así poder ser capaces de mantenerse ágiles y seguir operando a cualquier escala. No a cualquier escala. Las bases de datos no SQL ofrecen esquemas flexibles y que también admiten una variedad de modelos de datos. En este caso deben ser perfectos para crear las aplicaciones que requieran grandes volúmenes de datos y tiempos de respuesta. En este caso, la latencia baja, por ejemplo, juegos en línea y aplicaciones web de comercio electrónico, ¿no? Ahora, ¿cuándo no debemos optar por una base de datos no SQL? Cuando las bases de datos SQL suelen utilizar datos no normalizados, de modo que admiten los tipos de aplicaciones que utilizan menos tablas o contenedores, ya que cuyas relaciones de datos
no se modelan mediante referencias, sino como registros o documentos que están incrustados, ¿no? Ya que muchas aplicaciones empresariales clásicas del back office, ¿no? Que están utilizadas en finanzas, están utilizadas en contabilidad y también planificación de recursos empresariales. Usan datos altamente normalizados para evitar anomalías y duplicaciones. Estos son en general los tipos de aplicaciones que no resultan adecuadas para las bases de, bueno, para las bases de datos no SQL, ¿no? Estas aplicaciones no resultan con los no SQL. Pero a pesar, ¿no?, de sus puestas en práctica, a pesar de que estas han sido puestas en práctica, un momentito, ya. Como les iba diciendo, son puestas en práctica en algunas grandes empresas, ¿no?, que ha habido o que hay. Estas bases de datos no SQL aún se enfrentan a problemas de ¿qué? De credibilidad y que son importantes para muchas empresas. Los críticos señalan la falta de madurez de no SQL, ¿no?, y los posibles problemas de inestabilidad, mientras que citan la madurez y una gran funcionalidad y estabilidad de los, bueno, en el caso de las bases de datos, no SQL. No obstante, en desarrolladores de sistemas que al disponer del código fuente, este se puede ajustar, amoldar a las necesidades concretas de cada empresa, ¿no? Dependiendo de cada empresa, si le beneficia o no. Continuando, ¿no?, seguimos hablando sobre lo que, cuando no debemos optar por usar una base de datos no SQL. Bueno, otro elemento distintivo de la base de datos no SQL es la complejidad, en este caso de las consultas. Las bases de datos no relacionales funcionan fenomenalmente bien cuando las consultas realizadas en relación con una única tabla y, sin embargo, cuando crece la complejidad de las consultas. Las bases de datos relacionales resultan más adecuadas, es decir, normalmente la base de datos no relacional no ofrece uniones complejas y tampoco subconsultas ni anidamiento de consultas en una cláusula fuerte. ¿Qué quiere decir? Que hay una o dos cuestiones acerca de las capacidades de las bases de datos no SQL, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿pueden estas bases de datos proporcionar la clase de minería de datos rigurosos que las empresas se utilizan para el sistema de bases de datos no relacionales? ¿No? Sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿cuántos conocimientos de programación se necesitan para hacer la consulta ad hoc y análisis, ¿no? Las respuestas para esto no son precisamente positivas. Las bases de datos no SQL no tienen muchos ganchos para el uso general de herramientas, mientras que la más simple consulta HDOC y análisis implica, en este caso, un conocimiento de programación bastante bueno. Sin embargo, las soluciones están dispuestas y disponibles para Qt Software. Por ejemplo, se ha creado Qt para bases de datos en la nube, que proporcione capacidades de consulta HDOC para algunas bases de datos no SQL.
Aquí tenemos lo que son ventajas y desventajas. Vamos a hablar primero sobre las ventajas. ¿Ya? En este caso, estos sistemas, ¿no?, que responden a las necesidades de escalabilidad horizontal que tiene cada vez más empresas, ¿no? También se puede manejar enormes cantidades de datos, mucha información. Y también no generan cuellos de botella, ¿no? No se estanca cuando hay bastante información. Y también sobre el escalamiento sencillo y los diferentes bases de datos no SQL para diferentes proyectos, ¿no? Se ejecutan en clústeres de máquinas baratas. Aquí hablamos sobre lo que es las desventajas. Las desventajas de datos no SQL, en este caso, al ser código abierto, poseen un soporte diferente al soporte que ofrecen las compañías comerciales a sus productos. Esto puede presentar algunas ventajas y también algunas desventajas, ¿no? Algunos productos pueden no estar lo suficientemente maduros para algunas empresas. Es decir, que no estén con la capacidad que esa empresa requiere. Y tenemos lo que es las desventajas, que son limitaciones de inteligencia de negocios. Esa sería una desventaja, las limitaciones. También como desventaja la falta de experiencia y también problemas de compatibilidad, ¿no? Esa sería una gran desventaja. Y aquí tenemos, ¿por qué usar una base de datos no SQL? ¿Por qué? Porque este tipo de base de datos brindan un mejor rendimiento, que quiere decir que permite resolver problemas con el escalado de grandes volúmenes de datos relacionales, estructurados, a la vez que hace posible la latencia baja y un rendimiento alto. También tiene mejores datos, es decir, más flexibilidad para poder usar cantidades masivas de datos que estén estructurados o semiestructurados o simplemente que no estén estructurados, así como datos no relacionados. También por los costos reducidos. Variedad de opciones de bajo costo y código abierto que ofrece una arquitectura eficiente y escalada. En este caso, una escalabilidad horizontal, en vez de una arquitectura costosa y monolítica. Y en cuanto a la velocidad de llegada al mercado, la programación orientada a objetos permite a los programadores ejecutar consultas con menos preparación y sin tener que lidiar con arquitecturas de base de datos SQL, ¿no? Es por eso que se debe usar una base de datos no SQL. Aquí tenemos lo que es el teorema de Brewer o teorema K. Brewer formuló un teorema acerca de las tres dimensiones de los sistemas distribuidos de almacenamiento de datos. En este caso son, ¿no? Como pueden ver aquí, lo que está de azul es la consistencia, la disponibilidad, la que está de verde, y la naranja, que es la tolerancia a las particiones. La consistencia implica que la información que permanece coherente y consistente después de cualquier operación sobre los datos, de modo que cualquier usuario que acceda a los mismos va a poder ver información, la misma información. Y en cuanto a la disponibilidad, significa que toda la información del sistema de almacenamiento de datos distribuido está siempre disponible.
Y en cuanto a la tolerancia de particiones, se refiere a que las diferencias, o bueno, las diferentes partes del sistema distribuido, en este caso que son los nodos, van a continuar funcionando. Y sobre todo normal, aunque la comunicación entre ellos se va a ver interrumpida, o no sea confiable, ¿no? Según este teorema, no es posible cumplir con las 3 dimensiones a la vez. Entonces hay que elegir dos de ellas. Y de las 3 parejas resultantes se generan diferentes tipos de sistemas distribuidos de almacenamiento. Como pueden ver aquí, ¿no? Existe la C y la A, que son sistemas en los que si falla la comunicación entre sus nodos, el conjunto no puede trabajar, ¿no? Si hay una falla, no va a poder trabajar. Y entre la unión de C y P, en esto sí, algo ocurre, muy aparte de la información, no va a estar disponible, pero van a seguir funcionando y la información disponible será consistente. Y en cuanto a la A y P, durante un fallo de uno de los nodos o la falta de comunicación, la información estará disponible, pero puede que no sea consistente. Gracias a estas parejas, ¿no? Gracias a todas estas uniones, podemos clasificar los sistemas de almacenamiento de datos y conocer a qué categorías pertenece cada uno de los sistemas más populares, ¿no? Sabiendo que en cada caso todas las características nos pueden proporcionar y de tal manera se puedan adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Esta sería la mejor forma de ver a la imagen que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es SQL Server, MariaDB, Cassandra, Coach, MongoDB, ¿no? Hasta aquí sería este tema. El tema es extenso. Vamos a seguir en la siguiente clase con el tema